Tribunal Constitucional entra en sesión. Vista de la causa ROL 3669, requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto de los artículos 193, 205, 318, 330, inciso primero, 334, 351 y 352 del Código de Procedimiento Penal en el proceso seguido ante la ministra en visita extraordinaria, doña Mariela Cifuentes. Tiene la palabra el relator, don Rodrigo Pica. Gracias, señor presidente. Con fecha 12 de julio de 2017, Pedro Pablo Montabone requiere la declaración de inaplicabilidad por inconstitucionalidad de los artículos 193, 205, 318, 330, inciso primero, 334, 351 y 352 del Código de Procedimiento Penal, todos ellos referidos al rol de dirección del juez en la toma de declaraciones y referidos al careo y el rol del juez en el mismo en el antiguo procedimiento penal, por resultar contrarios en su aplicación a los artículos primero, quinto, sexto, séptimo, 19 numeral tercero y 19 numeral 26º de la Constitución Política de la República, además de diversas normas de derecho internacional convencional de los derechos humanos que se indican a fojas 1 del requerimiento. Atendida la extensión de los preceptos legales cuya aplicación se cuestiona, los mismos no serán leídos, son conocidos de las partes y del tribunal. La gestión pendiente que se invoca es el proceso penal por delito de secuestro calificado de Franklin Valdés, cometido entre los días 28 de septiembre y 4 de octubre del año 1973, seguido ante la ministra en visita extraordinaria Marianela Cifuentes Alarcón de la Corte de Apelaciones de San Miguel, rol 186 del año 2011, en el cual el requirente tiene la calidad de procesado desde el mes de junio del año 2015. Al momento de requerir de inaplicabilidad, la causa se encuentra en estado de sumario con una diligencia pendiente. En cuanto a los fundamentos de derecho del requerimiento, se expone que la pretensión de tomar declaraciones y verificar careos en etapa de sumario del antiguo procedimiento penal, en aplicación de la preceptiva cuya aplicación se impugna, sin la presencia de abogado defensor, como lo establece dicho código y con un rol activo del juez sustanciador, vulnera las normas señaladas del inciso segundo del artículo 5 de la Constitución Política en relación a normas de derecho internacional y los numerales tercero y 26º del artículo 19 de la Constitución Política en lo relativo a los derechos de la tutela judicial efectiva en un procedimiento racional y justo y la garantía de su contenido esencial. Agrega que la preceptiva impugnada le da al juez la atribución de tomar, primero, cuantas declaraciones estime convenientes. Segundo, bajo su total, comillas, dirección, cierre de comillas, pudiendo incluso realizar el dictado material de la declaración para su testimonio en el expediente, requiriendo incluso aclarar al inculpado o a los testigos las contradicciones en que eventualmente puedan incurrir a lo largo de la etapa de investigación. Expone que los artículos 193 y 205 permiten tomar declaración en secreto a testigos, todo lo cual se verifica sin presencia de defensa letrada. Señala que existe riesgo cierto de que se le apliquen estas normas al fundar la acusación posteriormente a la etapa de sumario. Agrega que el sumario contiene piezas obtenidas de la forma arreglada en la normativa cuya aplicación impugna, vulnerándose así el derecho a la defensa, mediatizándose los dichos y preconstituyendo prueba de cargo en un mecanismo que hace muy fácil llevar al inculpado a respuestas guiadas y además sin abogado que lo defienda de ello, agregando incluso que si el declarante se niega a firmar, ello no obsta al valor de las declaraciones y de las actuaciones verificadas, frente a lo cual el juez incluso puede dictar la declaración. Señala así que se vulnera la neutralidad necesaria del juez para el respeto de la presunción de inocencia, que el inculpado simplemente está a completa disposición del juez, vulnerándose el test de proporcionalidad como medida para establecer la legitimidad de afectaciones a derechos, pues no existe justificación razonable para restringir de esta forma las garantías de la tutela judicial efectiva. A fojas 10 enuncia una decena de actuaciones realizadas en el proceso en el marco de la aplicación de la preceptiva impugnada.
se refiere latamente a la necesidad de abogado defensor y en referencia al inciso segundo del artículo 5 de la Constitución Política alega como vulneradas diversas normas de derecho internacional a las cuales se refiere en detalle. A fojas 14 siguientes se refiere latamente al carácter constitucional del conflicto, descartando que sea una cuestión de mera legalidad, y también se refiere al contenido del derecho a la tutela judicial efectiva, dando por vulnerada su esencia y, en particular, el derecho a defensa como elemento integrante del mismo. A fojas 18 concluye la incompatibilidad de la preceptiva impugnada con las normas de derecho internacional a las que alude y señala que este tribunal, en ejercicio de las facultades de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, puede directamente, además, ejercer un control de convencionalidad reforzado por el artículo 5 de la Constitución Política de la República, señalando que, comillas, es preciso que este tribunal aborde también un control convencional en el marco de sus mecanismos de control constitucional, cierre de comillas. Acogido a tramitación el requerimiento, se decretó la suspensión del procedimiento en la gestión invocada y se confirió traslado para resolver acerca de la admisibilidad, habiéndose hecho parte el procesado Alfonso Faúndez Norambuena, el Programa de Derechos Humanos del Poder Ejecutivo, los querellantes familiares de la víctima del hecho punible y la agrupación de familiares de ejecutados políticos en calidad también de querellante, se declaró la admisibilidad del requerimiento y se confirió traslado sobre el fondo del conflicto. Cabe hacer presente que durante la tramitación del proceso se recepcionaron también 4 tomos referidos a las piezas del proceso penal invocado como gestión pendiente. A fojas 84, el Programa de Derechos Humanos evacuó el traslado conferido, señalando que los hechos de la causa fueron conocidos y sobreseídos temporalmente por una Fiscalía Militar de tiempo de guerra el año 1974, agregando que, por otra parte, las declaraciones cuestionadas ya fueron prestadas en la gestión pendiente, motivo por el cual el tribunal no puede entrar a conocer acerca de la validez de actos procesales ya ejecutados al amparo del sistema penal pertinente según la ley, pues esto escapa a la órbita de las atribuciones de esta magistratura. Agrega que en el futuro de la gestión, las normas cuestionadas no recibirán aplicación, pues ya la recibieron en etapa investigativa, agregando que a la defensa se le ha permitido intervenir en todas las actuaciones judiciales, que apeló del auto de procesamiento y que además tampoco impugnó el cierre del sumario, agregando que, con argumentos similares a los del libelo de inaplicabilidad, pidió dejar sin efecto el procesamiento, lo cual fue rechazado tanto por la ministra sustanciadora como por la Corte de Apelaciones de San Miguel. Expone que el derecho a defensa tiene como manifestaciones la incoercibilidad del imputado, el conocimiento de la imputación, el deber de correlación y la prohibición de la reformatio impeius, nada de lo cual se ha afectado en el caso concreto, agregando que la imputación es conocida por el requiriente de inaplicabilidad desde el año 1974 y que ha ejercido con creces el derecho a ser oído en el proceso. Argumentando en base a jurisprudencia de este tribunal, descarta las violaciones a la Constitución alegadas y concluye invocando el deber de los Estados de investigar y sancionar las ejecuciones extrajudiciales y las desapariciones forzadas, deber recogido en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que cita al efecto. Por todo lo expuesto, solicitó el rechazo del requerimiento con costas. A fojas 89, la agrupación de familiares de ejecutados políticos en calidad de querellante de la gestión evacuó el traslado conferido, solicitando el rechazo de la acción con ejemplificadora condena en costas por tener, a su juicio, un carácter puramente dilatorio y por tener poco o nada de argumentación de inaplicabilidad, agregando que es un cuestionamiento genérico a las instituciones de la etapa investigativa del antiguo código y también al actuar de la ministra en visita extraordinaria, más allá de la referencia a las normas que se pretenden impugnadas, a pesar de lo cual no se ha usado por parte del requirente el amplio régimen recursivo de reposición y de apelación en contra de las resoluciones de la etapa investigativa que se contiene en el Código de Procedimiento Penal antiguo. Concluye que el punto de la parte requirente es cuestionar derechamente declaraciones y careos, además de cuestionar las medidas cautelares del proceso. Agrega que los artículos 193 y 205 impugnados se refieren a testigos, más no al inculpado, por lo cual no son pertinentes y la inaplicabilidad debe ser rechazada a ese respecto, bastando ese solo argumento. En cuanto a las otras normas, se refieren a actuaciones que ya se verificaron en etapa investigativa y se impugnan, además, bajo supuestos que serían imposibles de comprobar.
En ese orden señala que si la parte requerente dejó de ejercer derechos procesales respecto a la validez de dichas actuaciones, ello no puede ser motivo para sustentar una acción de inaplicabilidad ante esta magistratura, y que el estado del proceso actualmente indica que la investigación está prácticamente agotada, pues el sumario fue reaperturado para el solo efecto de diligencias específicas de conformidad con lo dispuesto por el antiguo Código. En otro capítulo señala que la paralización del procedimiento afecta gravemente obligaciones para el Estado de Chile derivadas de tratados internacionales de derechos humanos. Invoca como norma de jus cogens el deber de juzgar hechos de esta naturaleza, citando al efecto el fallo del caso Almonacid Arellano con Estado de Chile de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y agrega que el Comité de Derechos Humanos de la ONU, en la revisión anual, ha celebrado el avance en la tramitación de causas de este tipo en Chile al amparo del cumplimiento de los deberes derivados del artículo 40 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Concluye que la ministra en visita ha obrado conforme al derecho internacional y conforme a lo establecido en la Constitución Política de la República. Concluida la tramitación del proceso, se agregó el rol de asuntos en estado de tabla y posteriormente se agregó la causa a la tabla de pleno. Es todo cuanto puedo relatar, señor presidente. Muy bien, señores abogados, ¿tienen observaciones que hacer a la relación? Si no es así, tiene la palabra por el requirente, don Maximiliano Murat, hasta por 30 minutos. Adelante, por favor. Muchas gracias, señor presidente. Con la venia de esta excelentísima magistratura, vengo en alegar en representación de don Pedro Pablo Montabone Domínguez el presente requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad de las normas 193, 205, 318, 330, 351, 334 y 352 del Código de Procedimiento Penal en la gestión pendiente que hoy día se encuentra en etapa de sumario respecto a mi representado en los autos de causas de derechos humanos que está tramitando actualmente la ministra señora Marianela Cifuentes Alarcón, respecto al secuestro calificado de la víctima señor Franklin Valdés Valdés en la causa 186-2011. Todo ello debido a que estas normas, las impugnadas, vulneran directamente la Constitución Política de la República de Chile, específicamente sus artículos 1, 5, 6, 7, 19, número 3 y 26 de dicho cuerpo legal, y también aquellas normas que dicen relación con el Pacto San José de Costa Rica, en el caso de los artículos 1, 2, 8, 24, 25, también el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en su artículo 2, 14 y 26, asimismo la Declaración Universal de Derechos Humanos en su artículo 10 y 11, y otras normas de carácter internacional de la misma naturaleza. ¿Cuál es la manera de infringirla? La manera de infringirla es en razón a que las normas impugnadas permiten al juez tomar declaraciones y realizar careos respecto a los inculpados, a los procesados y a los demás testigos sin la presencia de un abogado defensor, sin la presencia de un abogado defensor del procesado, del inculpado, de los testigos o de las otras personas que pueden estar sometidas a proceso. Y eso atenta claramente contra el principio del debido proceso, eso atenta claramente contra la tutela judicial efectiva que tiene que existir en un procedimiento racional y justo. Todo ello se produce porque las normas impugnadas lo que hacen como principio rector es darle al juez determinadas facultades para que él tome testimonio y tome declaraciones de manera secreta y bajo su propia dirección y sin la posibilidad de que algún abogado de cualquier defensa pudiese hacer algún tipo de punto respecto a lo que se está declarando en esa precisa diligencia. ¿Cuáles son los efectos contrarios a la Constitución que este requerente ve o visualiza? La Constitución asegura a todas las personas en su artículo 19, número 3, efectivamente que toda sentencia que esté legalmente, en que se ejerza jurisdicción, debe fundarse en un proceso específicamente que resguarde las garantías constitucionales de un procedimiento y de una investigación racional y justa. Y de una investigación racional y justa. Es decir, no basta solo con que la sentencia y el resto del proceso cumpla con los estándares de racionalidad y justicia, sino que además la investigación que se lleva al efecto debe tener el mismo estándar. En particular, las normas impugnadas lo que pretenden es transformar una herramienta legítima de investigación en un proceso criminal en abstracto, en algo concreto que sería específicamente un mecanismo de indefensión respecto al inculpado. ¿Y por qué digo eso? Porque el inculpado tiene derecho desde siempre a tener asesoría letrada
si él está siendo objeto de una investigación criminal de cualquier naturaleza, sean delitos comunes o sean delitos de lesa humanidad. Es más, a mi representado también le asiste el principio de inocencia, lo que significa que él tiene derecho, si así lo estima conveniente, a guardar silencio para no autoinculparse. Ese derecho, el derecho a guardar silencio, reconocido por todos los tratados internacionales que existen hoy día en la materia, no está siendo reconocido por estas normas. Y lo que hace el juez es no aplicar el derecho a que los procesados o inculpados guarden silencio. Ni siquiera le lee o le explica que existe ese derecho. Y es ahí que toma relevancia e importancia que esté al lado el abogado para al menos asesorarlo y decirle que efectivamente tiene la posibilidad de ejercer ese derecho. Entonces, uno se pregunta, ¿por qué sería inconveniente que el abogado esté presente al momento en que se toma la declaración de un inculpado? ¿Cuál es el inconveniente a su respecto? El más elemental test de proporcionalidad nos dice que no existe una justificación racional para restringir de este modo el derecho a la tutela judicial efectiva. No existe. Efectivamente no existe. Si uno piensa en, por ejemplo, este tipo de casos, ¿quién es el que toma la declaración? No es cualquier persona. En este caso es una ministra de una ilustrísima Corte de Apelaciones que ha tenido una larga y distinguida trayectoria profesional y que claramente conoce las normas que rigen el procedimiento penal sustantivamente y formalmente. Y a contrario sensu, la persona que va a declarar en calidad de inculpado es una persona común y corriente, no tiene conocimientos jurídicos, está asustada, está preocupada porque un proceso penal está en su contra en una investigación. ¿Cómo puede haber una proporcionalidad entre una situación y otra? ¿Cómo pueden estar en igualdad de condiciones una persona que declara en esos términos frente a un ministro que tiene ese conocimiento? No es posible que esa igualdad exista, excepto si un abogado está presente, porque se presume que el abogado conoce perfectamente las normas y puede garantizar los derechos de ese inculpado. De hecho, asimismo lo ha dicho este Tribunal Constitucional en reiterada jurisprudencia, por ejemplo, roles 376, 389, 481, en que señala que conforme a la doctrina nacional deben contemplarse en este tipo de situaciones las mínimas garantías. Y dentro de esas mínimas garantías del debido proceso, una adecuada, dicen ustedes, asesoría y defensa con abogados a las personas que están siendo investigadas en un proceso penal. Respecto a lo mismo, el artículo 5 de la Constitución Política de la República de Chile lo que señala es que nosotros también tenemos que respetar y promover los derechos fundamentales. Eso es lo que fundamentalmente y tiene como límite la Constitución también el respeto y la promoción de dichos derechos. ¿Y por qué digo esto? Porque la manera como se tienen que interpretar las normas legales no solamente es de acuerdo a la Constitución Política, no solamente es de acuerdo a los derechos fundamentales, sino que, y aquí viene la parte más importante, debe interpretarse del modo más favorable respecto a los derechos humanos de esa persona. Y esa cuestión claramente no se ve en la situación que afecta hoy día a mi representado. El modo específico, su señoría excelentísima, en que se contraviene el texto constitucional aplicando las normas cuya impugnación se está persiguiendo, es que en especial se está restringiendo la intervención del letrado y se está prohibiendo y se está restringiendo el uso o el derecho a guardar silencio. Básicamente eso, tanto con el inculpado, tanto con los testigos que dicen relación o que saben de hechos que van a afectar al inculpado, como también de las diligencias de careo que se hagan respecto a distintos procesados que pueden tener distintas versiones. En lo particular y en lo concreto, en este juicio penal sobre el cual estoy haciendo requerimiento, al menos se han llevado 3 declaraciones judiciales respecto a mi representado en presencia del... Han existido 3 declaraciones judiciales al otro procesado, porque solamente hay 2 procesados en esta causa, también sin la asistencia del abogado y también ante la ministra, en este caso, en visita extraordinaria. Asimismo, se han llevado declaraciones de 3 personas más en las mismas condiciones, sin la asistencia de los abogados defensores de los inculpados o procesados, y finalmente en lo concreto se dispuso y se llevó a cabo un careo entre los 2 procesados, efectivamente sin la asistencia de los abogados de ambos procesados. ¿Qué es lo que nos dice esto? Que todas estas diligencias, a pesar de que ya no las puedo revivir y a pesar de que ya no las puedo anular, ocurrieron. Y todas esas diligencias produjeron en ese momento un resultado inconstitucional.
Y todas esas diligencias que produjeron un resultado inconstitucional en ese momento, ¿qué significaron? Significaron que mi representado pasara de una situación de inculpado a una situación de procesado. Significaron que mi representado pasó de no estar en ningún tipo de régimen a pasar a estar sometido a prisión preventiva y posteriormente a una libertad provisional bajo una firma mensual. ¿Y qué va a significar mañana si se siguen aplicando estas normas inconstitucionales en la etapa de sumario? Que probablemente mi representado va a pasar o va a cambiar de estatus de procesado a acusado y eventualmente de acusado a condenado. Ese es el problema que existe hoy día. Estas normas claramente se pueden seguir aplicando. ¿Por qué? Por una sencilla razón. Porque mientras el sumario esté abierto, y respecto a mi representado, el sumario está abierto, el abogado de la defensa o de la otra defensa puede pedir todas las diligencias que sean necesarias, tomar todas las declaraciones de otros testigos que sean necesarios, o incluso podría realizar un nuevo careo, ahora sí, garantizando las normas constitucionales mínimas para que pueda obtenerse la información necesaria para determinar la responsabilidad penal de cada uno. Es decir, mientras el sumario siga abierto, siempre pueden existir diligencias de tomar declaraciones, sea el inculpado nuevamente por algún punto que no ha quedado claro, o sean a otros testigos que dicen relación con elementos de cargo respecto a mi representado. Y por lo tanto el artículo 193, 205, 318, 330, 334, 651 y 52 del Código de Procedimiento Penal se pueden volver a aplicar mientras estemos en etapa de sumario. Asimismo, señor presidente, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos garantiza en su artículo 14, número 3, que durante el proceso penal todos los inculpados tendrán derecho mínimamente a ser asistidos por un abogado defensor de su elección y también tendrán mínimamente el derecho a poder interrogar a los testigos de cargo en su contra. Eso lo garantiza ese tratado internacional. Asimismo lo garantiza la Convención Americana de Derechos Humanos en su artículo 8, numeral 2, que también dicen que como garantías mínimas en un proceso penal respecto al inculpado es que él tenga derecho a contar con un asistido por un letrado de su elección y agrega, y comunicarse libre y privadamente con su defensor, y también el derecho a interrogar a testigos de cargo que puedan declarar en su contra. La misma jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido exactamente lo mismo en el numeral 8 de los principios básicos de la función de los abogados relativos a las salvaguardas del debido proceso. En ese sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dicho que la asistencia del letrado es obligatoria. Ha dicho que la asistencia del letrado debe ser oportuna. Y esto es clave en la argumentación del requerente. ¿A qué me refiero con oportuna? Me refiero a que esa asistencia del letrado esté desde siempre, desde que se inicia una investigación criminal, desde el primer momento que una persona esté siendo investigada. Esa es la asistencia oportuna que señala la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y no, y lo digo con mucho respeto, y no en una etapa y no en otra, y no en un acto procesal y no en otro, y no en un determinado momento y no en otro, en todos los momentos penales. En todos los momentos penales, específicamente o en lo concreto y en el sumario, se debe contar con la asistencia del letrado en todo momento de manera privada y libremente. Eso es lo que dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos y no dice otra cosa. La garantía básica del debido proceso es la posibilidad de que el inculpado pueda defenderse y lo puede hacer con todos los medios que se pueda garantizar su derecho a la defensa, todos los medios, y no solo con algunos. Atendido esto, la misma Comisión Interamericana de Derechos Humanos también ha considerado que la comparecencia de un abogado defensor en las declaraciones indagatorias, y esas dicen relación directa con el sumario, también es un aspecto fundamental al momento de interrogar al inculpado. Eso mismo lo ha dicho la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Finalmente, quiero señalar que un procedimiento y una investigación justa y racional requieren siempre de este tipo de actuaciones. Me gustaría también, señor presidente, si usted lo tiene a bien, hacer un par de contraargumentaciones respecto a las cuestiones que ha dicho mi distinguida o mis distinguidas contrapartes en sus respectivos traslados respecto al fondo del asunto. Ellos han dicho que, entre otras cosas, las normas que están siendo impugnadas ya fueron ejecutadas y que las diligencias ya fueron realizadas. Es cierto. Pero eso no obsta a que no puedan volver a realizarse diligencias, no obsta a que no puedan volver a tomarse declaraciones, no obsta a que no se pueda volver a interrogar al culpado, esta vez sí,
con el debido proceso y con la asistencia de un letrado a su lado. También mis distinguidos contradictorios han señalado que lo que este requerente está haciendo es tratar de impugnar un sistema o cuerpo normativo, es decir, tratar de impugnar el sistema procesal penal inquisitivo, echarlo abajo y aplicar el sistema procesal nuevo. Eso no es así. Si este requerente hubiese querido hacerlo, hubiese impugnado el artículo 483 del Código Procesal Penal, que efectivamente es el que permite la entrada del sistema antiguo respecto a hechos que han ocurrido con anterioridad a la entrada en vigencia del sistema nuevo. Ahora, también han querido señalar que en estricto rigor yo estoy impugnando, o este requerente está impugnando, una norma constitucional. ¿Cuál sería el artículo 8º transitorio? Pero eso tampoco es cierto, porque lo que este requerente está haciendo no es exigir la aplicación completa del sistema procesal penal nuevo a mi representado. No quiero audiencias orales, no estoy exigiendo que la Fiscalía investigue o un órgano que representa a la Fiscalía investigue este tipo de cosas y todo el aparataje que eso incluye. No estoy solicitando un cambio de sistema. Lo que estoy señalando es que no hay ningún problema o impedimento en que aplicando el sistema penal antiguo se puedan propender a defender o a respetar ciertas garantías constitucionales mínimas que tiene que tener una persona. Estas diferencias no son arbitrarias, estas diferencias, dice mi contraparte, no son arbitrarias. Estarían fundadas porque la reforma procesal penal fue gradual y porque había que hacerlo primero en ciertas regiones y luego en todo el país, por un tema de recursos materiales y recursos humanos. Conforme, es así, pero no existe ningún gasto de recursos humanos y no existe ningún gasto material o económico en que el abogado esté sentado o parado, si no hubiese silla, al lado de su defendido, al momento en que éste se le toma la declaración. No existe. Aquí esto no es un problema económico, esto no es un problema de gradualidad, esto es un problema de aplicación de principios que debe tener cualquier país que se digna de democrático, cualquier país que se digna de republicano y cualquier país que se digna de respeto a las garantías mínimas constitucionales. Ahora, esto que acabo de señalar no solamente lo dice el requerente, este mismo excelentísimo tribunal lo ha señalado en las causas ROL 3216, que es la última que se falló en una materia similar a esta, la 3216, que también recoge la 2991. En ambas sentencias, y específicamente en la del 28 de diciembre del 2016, que es la 3216, a propósito de la impugnación del artículo 483 del Código Procesal Penal, señala esta distinguida magistratura la obligatoriedad de respetar las garantías del debido proceso y la aplicación del principio pro homine a favor de la persona. ¿Y qué ha dicho en el considerando 20º esta distinguida magistratura? Que no obsta, nada obsta que el juez del crimen que está teniendo o que está tramitando un antiguo procedimiento penal de comprobar que las garantías del nuevo sistema pudieran resultar insuficientes, del viejo sistema, perdón, pudieran resultar insuficientes para un justo y racional proceso, pueda ponderar la aplicación de dichas garantías. O sea, lo que está haciendo esta magistratura es invitar a los jueces del crimen de que, independiente de que sigan aplicando el sistema procesal penal antiguo o el sistema de procedimiento inquisitivo, puedan hacerlo con, entre comillas, coordinándolo con las garantías mínimas del debido proceso. Es más, esta misma sentencia en el considerando 22º dice que el derecho a guardar silencio y específicamente la tutela judicial efectiva, el principio de inocencia y tantos más deben ser reconocidos en el proceso penal antiguo o en el proceso penal nuevo, sin distinción. Y en su considerando 23º señala que el hecho que algunos juicios criminales resulten o se continúen tramitando en la forma como está prevista en las antiguas leyes, eso no implica sustraerlos de aquellas garantías sobrevinientes compatibles con el sistema antiguo. Y esa es la gracia de lo que está pidiendo el requerente. Todo lo que yo pido es compatible. ¿Cómo no va a ser compatible que se le tome la declaración a una persona en un juicio penal con la asistencia de un abogado al lado? Les digo esto por lo siguiente, disculpando que hoy día estoy extremadamente resfriado. La verdad, las cosas que me ha afectado, por lo menos en poder llegar acá en tiempo y forma. Vengo llegando de Temuco. Y vengo llegando de Temuco porque tuve que asistir a una comparendo de diligencias, de careos, en una causa de derechos humanos que está en etapa de sumario. Esta causa se llama Húsares de Angol. Y resulta que el día martes del presente semana, el ministro de Fuero, o ministro de Visita Extraordinaria, Álvaro Mesa Latorre, hizo una diligencia de 2 careos, entre mi representado y 2 personas más. Le solicité, en atención a estos principios procesales y constitucionales, si podía estar presente y podía interrogar a las personas en el careo, conforme a abogado. El ministro me hizo pasar,
el ministro me sentó al lado de mi cliente, el ministro me permitió hacer preguntas y contrapreguntas y quedé muy satisfecho, independiente del resultado del careo. Un careo, una de las personas se desdijo y en el otro no. Pero eso garantizó respecto a mi representado el debido proceso. Yo tengo muchas diferencias con el ministro Mesa, muy respetuosamente, respecto a su interpretación de la ley y la Constitución, pero tengo que también saber, así como lo critico, señalar lo bueno de este ministro. Este ministro está aplicando justamente los principios que inspiraron el fallo 3216. Ha recogido, ha oído a esta magistratura y lo está haciendo en el caso concreto. ¿Por qué no pueden hacerlo otros ministros? ¿Cuál es la razón por la cual no se pueden respetar las garantías del debido proceso? Mis distinguidos contradictores han señalado siempre de que los tratados internacionales también permiten restringir ciertos derechos mientras sea por ley, mientras haya motivos legítimos y estos sean medidas proporcionales. ¿Y cuáles son, entre comillas, los motivos legítimos para que un abogado no pueda estar presente cuando se interroga a una persona? ¿Cuáles son los motivos legítimos? ¿Dónde están esos motivos que justifican tamaña vulneración al debido proceso? Y si es así, ¿cómo puede ser proporcional esta medida al fin, que todavía no conozco, legítimo que se persigue? Respecto a qué fin legítimo es proporcional, qué cosa, digamos. Es imposible que algún fin justifique la ausencia de un abogado en un proceso penal en cualquiera de sus instancias. Más aún de hechos que pasaron hace 40 años, más aún respecto a cuestiones que dicen relación con causas de complejidad absoluta, y más aún respecto a este tipo de delitos. Piensa usted que se ha dicho también por parte del requirente de que lo que busca este abogado o este requirente es, entre comillas, ser cómplice de la impunidad o propender la impunidad, retrasar las causas de derechos humanos, vulnerar los derechos de las víctimas. Siempre hablan de la palabra impunidad. Y yo quiero dejar en claro que la impunidad significa que no se persiga a los culpables que han participado en un delito. Eso es impunidad. Impunidad significa que no se les juzgue, que no se les investigue. Y yo estoy pidiendo precisamente lo contrario, que se les investigue, pero respetando las garantías mínimas del debido proceso. Lo que estoy pidiendo es que se investigue a quienes son los culpables, pero delante de un abogado que pueda hacer que el cliente o el patrocinado tenga la mínima garantía de seguridad. Mi contraparte distinguida de la agrupación de la FEP, digamos, de diputados políticos, ya alegó esta cuestión respecto a la causa 3216. E incluso reconoció que hay muchas garantías que podrían mejorar. Bueno, esta es una de ellas. Esta es una de las garantías que podría mejorar perfectamente la situación procesal y constitucional de una persona que está siendo investigada por el aparataje del Estado en tamañas circunstancias. Señor presidente, quiero decir que las garantías constitucionales y las garantías del debido proceso son para todas las personas, para las víctimas y para los que supuestamente son victimarios. Deben correr para todos por igual. No puede haber una discriminación entre uno y otro sobre texto de que está operando un sistema procesal penal antiguo, porque no son incompatibles. Y eso quiero que quede muy claro. Por todas las alegaciones ya expuestas ante este excelentísimo tribunal, solicito de manera muy respetuosa que se acoja el requerimiento de la aplicabilidad por inconstitucionalidad de los artículos 193, 205, 318, 330, 334, 351 y 52 del Código de Procedimiento Penal por las razones y argumentos antes expuestos. Señor presidente, con su venia, doy por finalizado mi alegato. Muy bien, muchas gracias. A continuación, por el querellante Programa de Derechos Humanos, alega don Gabriel Aguirre Luco, hasta por 20 minutos. Adelante, por favor. Muchas gracias, Su Señoría Excelentísima. Con la venia de Su Señoría Excelentísima, vengo a alegar en representación de la Unidad Programa de Derechos Humanos de la Subsecretaría de Derechos Humanos, solicitando se rechace el requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad deducido por el señor Pedro Pablo Montabone Domínguez y que incide en el proceso ROL 186-2011, conocido o instruido actualmente por la ministra en visita extraordinaria, doña Mariela Cifuentes Alarcón, por todas las consideraciones que pasará a exponer. Su Señoría Excelentísima, primeramente, y ya lo ha hecho la relación sucintamente, pero lo que busca principalmente, o lo que pide principalmente la defensa del señor Pedro Pablo Montabone es que se inapliquen o que se declaren inconstitucionales respecto al caso concreto ciertas disposiciones del Código de Procedimiento Penal.
Ya se han señalado cuáles son esas, pero en definitiva ellas afectarían principalmente el debido proceso, el derecho de defensa y la tutela judicial efectiva. Se ha señalado cuáles son las disposiciones. Por una parte, hay que distinguir entre normas que regulan las declaraciones de testigos, y ellas son las establecidas en el artículo 193 y 205, y que se refieren principalmente a las diligencias que debe llevar a cabo el juez instructor en un proceso de este tipo, tramitado bajo las reglas del Código de Procedimiento Penal y que tienen que ver con las ritualidades del proceso. En relación a eso y acogiendo las argumentaciones que se hicieran en su momento en su traslado, no me referiré profundamente a ello, puesto que dichas disposiciones tienen relación con los testigos y el señor Pedro Pablo Montabone Domínguez en el proceso en que incide este requerimiento se encuentra en calidad de procesado. Por otra parte, su señoría excelentísima se ha señalado que diversas normas relativas a los inculpados o cómo deben prestar declaración los inculpados, que tienen que ver con los artículos 330, inciso primero, y el artículo 334 del Código de Procedimiento Penal, y también en relación a las diligencias de careos que deben llevarse a cabo en el procedimiento penal, y cita las normas del artículo 351 y 352 del Código de Procedimiento Penal, pero que en definitiva regulan cómo se lleva a cabo la declaración de un inculpado en un proceso y el careo, como ya he dicho, y ellas también se refieren a la ritualidad. Se refiere a que, de todas maneras, y como está planteado el procedimiento penal actual, la ministra instructora tiene todas las facultades para tomar las declaraciones cuando ella estime conveniente. Tiene derecho también el inculpado a retractarse de dichas declaraciones y explicar cuáles son esas retractaciones, pero en definitiva eso es lo que regulan dichas disposiciones, que podrían ser las que eventualmente podrían tener controversia con las reglas constitucionales o de derecho internacional de los derechos humanos que se estiman infringidas por estas disposiciones de rango legal. Su señoría excelentísima, sí, para tener claro cómo se produce o cómo se ha producido digamos, la infracción que alega la defensa del señor Pedro Pablo Montabone Domínguez, es necesario, creo yo, tener presente el estado actual del proceso y cómo se ha llevado a cabo, principalmente respecto a las piezas que él cita en su requerimiento, dicho proceso penal 182-2011. Por una parte, su señoría excelentísima, se debe señalar de que este proceso se encuentra paralizado respecto del señor Pedro Pablo Montabone Domínguez, pero sigue adelante respecto de otro de los procesados, que es el señor Alfonso Faúndez Norambuena. Respecto del estado procesal actual del proceso, tenemos que hacer la precisión de que el sumario de la investigación se encuentra cerrado. La única diligencia que quedaba pendiente al momento de que se solicita el certificado de gestión pendiente era una diligencia que debía evacuar la Brigada de Derechos Humanos de la Policía de Investigaciones, diligencia que fue evacuada y que consta en el proceso, como ustedes lo podrán ver en los antecedentes que fueron remitidos por la ministra en visita extraordinaria que conoce la causa. Entonces, así las cosas, y teniendo presente que el señor Pedro Pablo Montabone Domínguez se encuentra procesado en la causa, debemos tener presente las declaraciones que él ha prestado y cómo ha devenido dicha causa. Se señala que se han infringido ciertas disposiciones del Código de Procedimiento Penal. Cabe tener presente, por ejemplo, que con fecha 16 de febrero del año 2012 se le requiere policialmente al señor Pedro Pablo Montabone Domínguez, se le interroga policialmente, extrajudicialmente sobre lo hecho, y él niega toda participación en ello. Posteriormente, y años después, el año 2015, con fecha 6 de mayo del año 2015, él presta declaración indagatoria en la causa, reconociendo los hechos y su participación en ello. Producto de ello, se realiza un careo, que consta y que es fechado de fecha 2 de mayo del año 2013, y donde él señala o se le somete a careo con el otro inculpado, el otro procesado en la causa, ya acusado, el señor Alfonso Faúndez Norambuena, señalando, reconociendo los hechos y haber llevado a la víctima hacia el Regimiento de Infantería San Bernardo, al cuartel 2 del Cerro Chena, donde habría sido recibido por el señor Alfonso Faúndez Norambuena. Señor que con todo debido proceso, el señor Faúndez Norambuena señala de no reconocer los hechos y que él nunca había estado en ese cuartel número 2.
Su señoría excelentísima, aquí se hace también parecer, y en huelga decirlo, se hace aquí aparecer que las únicas piezas procesales que imputan responsabilidad al señor Pedro Pablo Montabone Domínguez serían sus declaraciones extrajudiciales y sus declaraciones judiciales, así como los careos. Pero ellos no están así, su señoría excelentísima, y por eso es importante conocer cuál es la génesis del proceso. Este proceso se inicia el año 2011 por requerimiento de la fiscal judicial Beatriz Pedral de Cortázar, donde se inicia el procedimiento judicial y se lleva a cabo la investigación y se hallan antecedentes que se encuentran en la causa 274-74, que ya se ha referido, causa de la justicia militar, donde el señor Pedro Pablo Montabone Domínguez y el señor Alfonso Faúndez Norambuena señalan haber trabajado, o más bien el señor Alfonso Faúndez señala haber laborado en el cuartel 2 del Cerro Chena del Regimiento de Infantería de San Bernardo, y donde el señor Pedro Pablo Montabone Domínguez declara haber ido a detener a la víctima a su lugar de trabajo en el Hospital Sanatorio El Pino, y luego llevado y puesto a disposición del Departamento de Inteligencia de dicho regimiento. Su señoría, pero además esa investigación es bastante rica en antecedentes y que pueden, digamos, servir también de presunciones en contra del señor Pedro Pablo Montabone Domínguez. Ya, por ejemplo, el mismo año 74, la cónyuge de la víctima actualmente fallecida, la señora Rosa Silva Vélez, señala en su declaración, en su denuncia, y posteriormente ratifica dicha declaración, de que había concurrido, se señala los hechos y que ya tenía, ya entendía de que había sido Pedro Pablo Montabone Domínguez quien había intervenido en la detención. Se citan o también se señalan otros testigos de prisión del señor Franklin Valdés, víctima del proceso en que incide este requerimiento. Por ejemplo, el señor Gumercindo Muñoz, que señala haber compartido cautiverio y haber sido detenido el mismo día de los hechos junto a la víctima y haber sido trasladado al cuartel 2 del Regimiento de Infantería San Bernardo, cuartel número 2 del Cerro Chena. Así las cosas, su señoría excelentísima, el solicitante, el requirente, cuando asume la representación, en ningún momento solicita que se le tome declaración nuevamente a los testigos, reinterrogar al coimputado. En su momento se confirma el autoprocesamiento y luego solicita la revocación del autoprocesamiento ante la ministra en visita extraordinaria Mariela Cifuentes, negándole lugar a dicha petición por no tener nuevos antecedentes, ya que el procesamiento ya había sido confirmado. Además, en dicha oportunidad se señala o se alega la vulneración de los derechos fundamentales que está alegando, que está señalando en la actualidad, y dicha negativa a declarar o dejar sin efecto el procesamiento es confirmado por una sala de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de San Miguel, integrada por 3 ministras, la señora María Cienfuegos, la señora María Soledad Espina y el abogado integrante Ivo Skognik. Es en ese contexto, y ya habiendo sido declarada dicha sala de que no habían sido violentados los derechos fundamentales, es que se procede a cerrar el sumario. Cuando se cierra el sumario, las únicas partes que se oponen a dicha reapertura, instando por el derecho a la verdad, como ha sido señalado también en la relación, son la agrupación de familiares ejecutados políticos y esta querellante. Ante dicha reapertura, se reabre el sumario y luego se cierra nuevamente, y es en ese momento donde el señor Pedro Pablo Montabone Domínguez solicita, o más bien solicita el requerimiento de inconstitucionalidad. Su señoría excelentísima, aquí también se ha atacado, o lo que viene, como ya había dicho, a alegar la requirente, y tiene que ver con afectaciones al debido proceso, y su manifestación o su contradicción también con la imposibilidad de ejercer su derecho de defensa, ello implicando también una infracción a la tutela judicial efectiva, y ahí nombrando cierta normativa internacional. Tenemos que tener presente, su señoría excelentísima, que se ha definido el debido proceso como la facultad que tiene el imputado o su defensor de comparecer a todos los actos del procedimiento y de hacer valer también sus alegaciones durante todo el proceso con libertad de armas. Entonces nos preguntamos, su señoría excelentísima, ¿en qué momentos ha intervenido la defensa del señor Pedro Montabone Domínguez alegando dicha situación? Cabe tener presente que existen pocas actuaciones por parte de la defensa del señor Pedro Pablo Montabone Domínguez, y una se limita solamente a llevar testigos de conducta al proceso. Por otra parte, se acompañan una serie de hojas de vida o serie de minutas de servicio que ya se encontraban en el expediente. Por tanto,
la inactividad de la defensa en relación a las cuestiones que está alegando ahora, parece preciso hacerla presente. Su señoría, entonces, y aquí también atendiendo a cuál es la división que ha dado la doctrina respecto del debido proceso, o más bien del derecho a defensa, y que tiene que ver con la defensa material o la defensa técnica, entendemos que la defensa técnica ha operado en este proceso desde la primera actuación donde se le requiere al señor Pedro Pablo Montabone Domínguez que nombra un defensor de turno, luego asume la defensa mi contradictor. Por otra parte, en relación a la defensa material, tenemos que tener presente que la ministra en visita extraordinaria siempre ha estado dispuesto a oír al procesado. También no ha habido ningún acto que implique alguna intromisión o que vulnere el deber de abstención que tiene el tribunal respecto de los derechos del imputado. Al contrario, por ejemplo, da cuenta de las diversas declaraciones que ha prestado y también algunas actuaciones judiciales de que ha tenido bastante tiempo como para poder ejercer su derecho a defensa. Su señoría excelentísima, también se ha señalado de que esta normativa que se ha citado del Código de Procedimiento Penal atentaría en el caso concreto a la tutela judicial efectiva. La tutela judicial efectiva ha sido definida en diversas ocasiones por este excelentísimo Tribunal Constitucional, pero, por ejemplo, en la sentencia de rol 815 del 9 de agosto del año 2008 se señala que la tutela judicial tiene que ver con la posibilidad, con el derecho fundamental que tiene todo ciudadano a acudir o acceder a un tribunal ordinario de justicia que resuelva conflictos de interés jurídico. Entendemos que en esta parte, que en este proceso donde incide el requerimiento, se ha tenido todo el tiempo para poder ejercer dicha defensa. Por tanto, la tutela judicial efectiva aquí no se ve contravenida. Por otra parte, sí, en relación a la tutela efectiva y teniendo en cuenta una posible contraposición y que tiene que ver con el plazo razonable y que también fue reconocido en un voto sí, en una prevención, en el caso 2991, que si bien tenía que tal vez tenerse presente algunos derechos que eran reconocidos por el sistema penal actual, también ello también puede ser o tiene que ser ponderado a la luz de lo que es el plazo razonable. Plazo razonable al cual se ha referido también la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Jenny Lacayo del fallo 29 de enero del año 1997 y que señala que este plazo razonable tiene que tener en consideración tres elementos. Doctrina que ha sido seguida hasta la actualidad por la Corte Interamericana y que tiene que ver con la complejidad del caso, con la actitud de las autoridades en relación al caso y que tiene que ver también con la actitud del afectado en relación al caso. Huelga decir también de que existe bastante complejidad en cómo se han establecido los hechos. Estos hechos ya se encontraban establecidos en la causa que se siguió en su momento por la segunda Fiscalía Militar y que recién se está en presencia de su juzgamiento hace pocos años. Por otra parte, la actitud que ha tenido el requirente en relación a dicho procedimiento ya se ha señalado cuáles han sido las actuaciones que ha realizado y eso se puede constatar a través de los diversos antecedentes que han sido acompañados al proceso. Por tanto, entendemos que la contradicción o los efectos inconstitucionales que denuncia el requirente no existen en la actualidad, también por las argumentaciones que fueron evacuadas en sus traslados. Por estos argumentos, su señoría excelentísima, podemos decir, y también siguiendo lo que se contestó en su momento, el requerimiento debe ser rechazado por falta de oportunidad, es decir, ya nos encontramos en la etapa de sumario donde puedan volver a hacerse las diligencias que señala el requirente, tampoco y a través de la poca demostración que existe respecto de la infracción de dichas normas en relación a las garantías constitucionales, los derechos fundamentales, entendemos que el recurso o la acción se torna de manera, se plantea de forma poco clara y precisa y
Finalmente, su señoría excelentísima, cabe señalar de que y la razón fundamental de por qué se pide el rechazo es que dichas infracciones o dichos efectos inconstitucionales no se producen por todas las consideraciones que he señalado. Por todas esas consideraciones de hecho y de derecho que he señalado, su señoría excelentísima, solicito el rechazo del requerimiento impetrado por la defensa del señor Pedro Pablo Montabone Domínguez. Muy bien, muchas gracias. Seguimos. Vamos a parar 5 minutos para reanudar las audiencias.